haciendo calor, ¿verdad? Sí, tiene un ventilador atrás. Sí, no, pero está bien así porque luego nos va a resfriar la espalda. A ver, ¿alguien se acuerda de qué hablamos la clase pasada? Que el Espíritu de Dios nos da libertad. Amén. Amén. Gloria al Señor. Lo digo del calor, hermano, porque, pues sí, a veces es incómodo, ¿verdad? Y eso, pero hay algo que es muy característico del ser humano y sobre todo el que no es hijo de Dios, que siempre va a tener una buena excusa, ¿verdad? Según él, para estarse quejando. Eso es verdad. ¿Verdad? Siempre hay gente que siempre se queja de algo, ¿verdad? Si es que el calor, pues del calor, y si hace frío, porque hace frío, y si hace viento, uy, ¿cómo está haciendo viento? Qué feo está el viento, y si no hace viento, pues debería correr un poquito el viento, y o sea, total de que nunca se está conforme, ¿verdad? O por X circunstancia, siempre hay gente que se está quejando. Es verdad, sí. Entonces, Dios nos ayude siempre a, pues, poder, ¿verdad? Con la ayuda de Dios, soportar climas y a mí cuando me dicen, ay, qué calorón, y yo les digo, no, la verdad que está suave, y se quedan así como que, y llega otro lugar y están ahí, ay, que este calor y que me tiene, que no sé qué, ya no sé ni qué ponerme, si bronceador, chapopote, impermeabilizante. Y les digo, no, pues está sabroso el clima, y se sorprenden, ¿verdad? Porque la mayoría de la gente se la pasa quejándose. Bien, entonces mirábamos que que nos daba libertad, ¿verdad? Amén. Muy bien, vamos a continuar. Y voy a hacer algunas preguntas. A ver si... Ya la primera ya la respondió la hermana Linda. Esa era la primera pregunta. Voy a preguntar otra. ¿El ministerio de Jesús es el mismo que el Espíritu Santo, que el ministerio del Espíritu Santo, hermano Esteban? No, son diferentes ministerios. Son diferentes ministerios. ¿Por qué? El ministerio del Espíritu Santo es, pues es a través del bautismo, del mismo. El Espíritu guía, es el que convence. Y el ministerio de Jesucristo pues es precisamente aceptarle, ¿no? En su corazón. Que es el mediador entre Dios y los hombres, ¿verdad? Dice que, muy bien, acabo las otras preguntas, vamos a ir complementando. Y el ministerio, pues ya también ya lo contestó el hermano Esteban, el ministerio del Espíritu Santo pues sería lo que hemos visto, ¿verdad? Convencer, consolar, redarguir, enseñar, revelar. Amén. Dios a través de su Espíritu tiene ese ministerio, que es el ministerio que le corresponde soberanamente al Espíritu de Dios, ¿verdad? Y convencer, que es una de las partes que mucha gente confunde, ¿verdad? Que cree que un predicador muy elocuente va a convencer a la gente, ¿verdad? A lo mejor la convence, pero la convence él. Sí, ¿verdad? Y al rato, pues esa persona, esa conversión, pues termina. ¿Por qué? Porque no hay una convicción en el corazón, ¿verdad? No hay una revelación. Y terminan dando marcha atrás. Eso es verdad. ¿Y por qué decimos cuando Jesús les dice? Porque es algo que debe cuestionarse aquellos que dicen que solo Jesús. Dice, les conviene que yo me vaya. ¿Sí se acuerdan? Sí. En el capítulo 14 de Juan, Jesús les dijo, ¿verdad? Porque ellos se pusieron tristes porque Jesús les dijo que Él se iba a ir. Y cuando ellos se pusieron tristes, les digo, les conviene que yo me vaya. ¿Por qué les convenía que Él se fuera? ¿Qué? ¿Por qué les convenía que se fuera? Ajá, cuando Jesús les dijo, les conviene que yo me vaya. Pues se ven varias cosas, porque al irse Cristo eso significaba, o sea, si Cristo no se hubiera ido, no se hubiera hecho el sacrificio en la cruz. Así que eso es algo importante, o sea, nos convenía que se fuera porque de otra manera si se quedaba no hubiera sacrificio, no hubiera perdón de pecados. Y pues el otro es que no tuviéramos
al Consolador o el poder que te da el Espíritu Santo, porque Cristo estaba en la carne. Como tal, se puede decir que Cristo no podía hacer todas las manifestaciones o la manifestación que es el Espíritu Santo porque Él estaba en la carne, pues, aunque estaba toda la divinidad en Él, pero estaba en la carne, pues tenía muy como que correctamente bien contestado. Eso me gustó, esa contestación. Amén, amén. Dice, les conviene que yo me vaya. Porque efectivamente esa es una respuesta muy buena. Porque él, en ese momento, pues los que gozaban de la presencia de Jesús, ¿quiénes eran? Los discípulos. Los Los que discípulos. estaban a su lado. Y los que estaban por allá a 200 kilómetros estaban disfrutando la presencia de Jesús. No directamente, no. No, de ninguna manera. No, de verdad, no. ¿Por qué? Porque Jesús estaba ahí con ellos. Físicamente con ellos estaba y eran los que recibían la palabra y los que le seguían, ¿verdad? Entonces, Jesús no podía estar allí y podía estar allá y podía estar allá y podía estar en México, en España, en todos lados. Aunque él tenía toda la divinidad, como bien dijo Kevin, ¿verdad? Acertadamente, pero no era su función, ¿verdad? No era la función de Jesús. Si no, pues él no hubiese mandado. Entonces digo, porque la respuesta está más adelantito, él les dice, les conviene que yo me vaya porque os enviaré otro consolador. El mismo pero otro, ¿verdad? Aquí es donde la gente se confunde, que dicen que es lo mismo. No es lo mismo. Si no, Jesús no hubiera usado ese término, otro. O sea, va a ser otra manera que yo los voy a consolar, enviándoles el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo puede estar en todo lugar, hermano Abelardo. Él sí, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, aquí estamos nosotros y no somos los únicos que estamos invocando a Jesús ahorita, ¿verdad? Invocando, adorando a Dios. En diferentes partes del mundo están reunidos hermanos, ¿verdad? Con el propósito de adorar a Dios. Amén, amén. Y no es exclusivo de nosotros que el Espíritu Santo esté aquí. Entonces, ese es el ministerio que puede estar en todas partes, el Espíritu Santo. amén. Perdón, Dios está ahí a través de su Espíritu. Entonces, por eso les dijo, les conviene. Amén, amén. O sea, era lo mejor que podía pasarles, ¿verdad? Porque si yo no me fuera, dice, no os enviaría el Consolador. Así es, Sí. amén. Hermano, entonces la omnipresencia de Dios solamente es manifiesta a través del Espíritu Santo, porque ve que Dios es omnipresente, Sí. pero esa virtud o esa característica de Dios es solamente manifiesta a través del Espíritu Santo. Yo creo que sí, hermano, porque la Biblia dice que Dios es Espíritu. A Dios, ¿verdad? Nadie lo ha visto. Y eso es parte del ministerio de Jesús, que ahorita vamos a ver lo que sigue, ¿verdad? Lo vamos a complementar con la clase. Dios, en la forma que se manifiesta el ser humano, pues es a través de su Espíritu. A través del Espíritu y a través de su palabra hoy en día, ¿verdad? Porque yo en lo personal nunca he visto a Dios. No, yo no lo he visto, sí. Perdón, pero la omnipresencia de Dios no se refiere a que Él está en todo lugar, no a sentirlo. Sí, Porque, o sea, al sentirlo yo pienso que sí es a través del Espíritu Santo. Amén. Pero la presencia de Dios está en todo lugar. sí, o sea, Dios está en todos lugares, donde, como dice Kevin, es omnipresente, omnisciente, y omnisciente, omnipresente y omnipotente, ¿verdad? Todo lo ve, todo lo sabe y todo lo puede. Dios está en todos lados, en todas partes. Hermano, una cosa que, bueno, a mi entender, ¿no? Yo pienso que hasta que no se hubiese cumplido la función de los tres, porque al principio cuando Cristo no estaba, el Espíritu, es decir, se enviaba, pero no así como ahora el Espíritu Santo, Sí. generalizado, sino a personas determinadas le hablaba, ¿no? Ajá. Cuando vino Cristo, Él no podía estar en todo el mundo porque todavía estaba en la forma de hombre, como hombre, aunque era el mismo Dios. Entonces tenía que cumplirse las tres, ¿verdad? Las tres funciones de cada uno, llegar al Espíritu para que ya uno pudiera decir que Dios, la palabra de Dios que los incluye a los tres, es lo que está diciendo el hermano Kevin. Sí, algunos quizás escuchen esto y sobre todo los unitarios, ¿verdad? Que le llaman, hasta se ríen y se burlan y hacen mofa, ¿verdad? Pero posterior a esta clase vamos a ver lo que es el bautismo bíblico. Y no va a quedar duda, hermano, en cuanto a lo que es el bautismo.
que Cristo ha dejado establecido para su iglesia. Amén. Amén. O sea, no hay duda, porque solamente un necio negaría la esencia de Dios, del Espíritu Santo y de Jesucristo. Amén, amén. Porque, pero los tres son uno, no es que creamos en tres dioses, no creemos en tres dioses, sino que creemos que Dios se manifiesta en tres diferentes personalidades, tres personas, y los tres son los que dan testimonio cada uno con su ministerio. Amén. Cristo, lo hemos visto, es el mediador, el cordero inmolado. Todo es conforme a lo establecido en el Antiguo Testamento. Acuérdense que dice que el Antiguo Testamento era la sombra de lo venidero. Entonces estaba todos los sacrificios, el lavacro, se acercaban, se hacían sacrificios para llegar al lugar santísimo. Cristo cumplió la función del cordero, del holocausto divino, para poder llegar al lugar santísimo. Así es. El tabernáculo en la forma que estaba diseñado, simplemente el lugar, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Amén. Amén. Y los sacrificios correspondían que en un futuro iba a venir el sacrificio perfecto, hecho una vez y para siempre. Amén. Entonces no podemos, y en cuanto muchos dicen, menciona la Biblia 2 o 3 veces, lo vamos a ver en otro estudio, pero lo voy a adelantar poquito. La iglesia de Jesucristo menciona como en 2 ocasiones, iglesia de Dios lo menciona muchas veces. Porque cuando hablamos de la iglesia de Dios, incluimos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Y no ponemos la iglesia de Jesucristo porque dejamos fuera al Padre y al Espíritu Santo. Eso es verdad. Dice Pablo, todas las cartas fueron dirigidas a la iglesia de Dios que está en tal lugar. El nombre correcto es la iglesia de Dios. Así es, amén. Porque somos hijos de Dios. ¿Te iba a decir algo, hermana Carmen? Sí, hablando de la omnipresencia, es que ya me quedé yo con eso. Lo que pasa que yo leí en un libro que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres, tienen las mismas cualidades. Sí. Amén. O sea, tanto el Padre, tanto como el Hijo, tanto como el Espíritu son omnipresentes, omniscientes, todas las cualidades las tienen los tres. Entonces en este lugar aquí está Dios, está Cristo y está el Espíritu Santo. Ajá, Los tres. Sí, lo que pasa que yo ahorita con lo que comentó el hermano, yo me quedé que él dijo que nada más a través del Espíritu Santo era la omnipresencia de Cristo o de Dios, pero no es así. Aunque el Espíritu Santo es Dios, pues. Sí, pero me refiero yo que los tres, o sea, no sé si me explico, o sea, los tres están aquí. Ajá. Los tres son omnipresentes, ¿no? Sí. O sea, porque los tres es uno solo. Y nadie es más importante que el otro. Ajá. Se ha acostumbrado a decir Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Y como que decimos, bueno, el más grande es el Padre y luego el Hijo. Sí. Pero los tres Son son uno. Los tres son iguales y es una esencia, ¿verdad? Que no vamos a poder quizás decir, dispense la palabra, pues una fórmula, ¿verdad? Esto es así, 2 más 2 son 4, menos 1, 3. ¿Por qué? Porque estamos hablando de algo divino, de algo celestial, y dice la Biblia, grande es este misterio. Yo no lo puedo explicar con mis propias palabras, de decir, un solo Dios que se manifiesta. ¿Cómo es eso? O sea, pero Dios a través de su Espíritu nos da la revelación para que haya un convencimiento en el corazón de lo cual estamos creyendo. Pero efectivamente, o sea, Dios está en todos lados, pero se manifiesta a través lo que le ha dejado el Padre al Espíritu Santo es convencer, hablar. Entonces cuando un pecador se le está testificando, el que está haciendo la obra, ¿quién es? El Espíritu Santo. Es el que está convenciendo. Ese es el ministerio del Espíritu Santo, ¿verdad? Cristo cumplió su ministerio y esta persona cuando se convence de pecado y lo llevamos al arrepentimiento, entonces tiene que clamar a Jesucristo, porque no somos dignos de acercarnos al Padre si no es a través de la sangre del Cordero, del sacrificio. Así es, amén. No puedo decir, yo sí, a través de Jesús. Ese es el mensaje bíblico. Bien. Amén, amén. Ahora dice en Hechos, vamos a entrar así al otro punto que queremos y vamos a redundar un poquito con lo que dice la hermana Caro.
en Hechos, capítulo 1. Dice capítulo 1, versículo 8 de Hechos. Vamos a irnos despacio, hermano. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ya me adelanté poquito porque iba a hacer una pregunta antes de leer ese texto. Pero, muy bien, Cristo nos hemos convertido, Dios nos dejó su Espíritu. Ya lo leímos. Kevin, ¿para qué? Para recibir poder. Ajá, ¿y qué más? Ya tienes el poder, gloria a Dios. Para ser testigos. Amén. Gloria a Dios. Amén, ahí lo dice, sí. Sí, porque ya yo ya soy consolado, soy alentado, soy motivado, soy retado, soy un hijo de Dios. Ahora, ¿para qué? Ya tengo el poder, pero ¿para qué? No es para quedármelo yo solo, ¿verdad? Así es, Qué suave me siento. Dice, ¿y me seréis qué? Testigos. Testigos. En todo. Para eso, para ser testigos de Cristo. Amén, amén. Y vuelvo y repito, como dice un hermano, testigo. Un segundito. Testigo. Algo que decíamos. Yo como sé que eso así es, si yo no estuve ahí. Los discípulos lo vieron, creyeron en él, convivieron con Jesús. Pero yo como sé que eso fue así. Dice, y me seréis testigos. A ver, Misael levantó la mano, Misael, Por el Espíritu. está retando. ¿Eh? Por el Amén. Espíritu. Amén. Efectivamente, pero ¿por qué? Porque te convence. Amén. Ya me amén. convenció, pues. Amén, me O sea, convenció. hay algo en nosotros Ah, que te dice que así es, y tú eres un testigo de Cristo. Amén. Un testigo no puede ser un mentiroso, pues. claro, sí. Un falso testimonio, dar un falso testimonio. Aunque aquí en México se acostumbra mucho en los tribunales, ¿verdad? Eso está lleno aquí los tribunales de falsos testigos, que dicen que a ellos les consta ciertas cosas, pero que no es cierto. Ese es un falso testigo. Entonces no podemos atestiguar de algo que yo no estoy convencido. Claro. De acuerdo al diccionario, un testigo es aquel que presencia un acto y va y da testimonio de que las cosas así sucedieron y se da por verdad. En nuestro caso, ¿qué es lo que nos aguanta, como dicen los cubanos, verdad? O nos detiene para no, porque hay algo en ti, algo que te dice que las cosas no son así, pues que allá no está la solución, sino que te quedes aunque padezcas, ¿verdad? Porque Dios nos ha convencido. Amén. Ha sido suficiente el testimonio, ya lo vimos, el testimonio del Espíritu Santo para convencerme a mí. Yo ya estoy convencido. Entonces como yo ya estoy convencido, puedo ser testigo de Cristo. Pero Amén, amén. la palabra dice que recibiréis poder y me seréis testigos. Hasta que no recibas el poder, vas a poder hacer un testigo Así es. con convicción y con poder. Porque si no recibes el poder, pues sí, ¿verdad? Puedes tener la conversión, pero vas a ser un testigo como que no estoy muy convencido, pues, ¿no? Y entonces el juez, cuando alguien, hasta se te quedan viendo, ¿verdad? Los jueces y les ponen detectores de mentiras. Y como que no me convence mucho, dice el juez, va, lo que está diciendo esta persona se me hace que no, ni él cree lo que está diciendo. Entonces, puede haber cristianos como que a veces sí, gloria a Dios, y testifican y dicen, y de repente como que ya no están muy convencidos de lo que ellos creen. Así es, verdad. Entonces, el Espíritu de Dios nos ayuda a ser testigos. ¿Qué iba a decir, hermano? Solo es un comentario que en una ocasión estaba concluyendo una plática con la hermana de Ayami y al final ella me decía algo que sí es cierto, que al final de cuentas nosotros estamos hablando de la religión de los testigos de Jehová,
al final de cuentas, si nosotros nos ponemos a pensar, realmente los verdaderos testigos de Dios no son ellos, somos nosotros. Sí. O sea, ellos profesan ser testigos de Jehová, pero si nos ponemos a pensar, nosotros debemos siendo los verdaderos testigos de Jehová, o los testigos de Dios en este caso. Así es. Así es, ¿verdad? Y Dios nos ha dado la convicción para ser sus testigos, ¿verdad? Entonces yo voy a dar testimonio con mi vida, con mi forma de ser, porque no necesariamente es, pues yo soy testigo, entonces, que es parte de, ¿verdad? Ir y predicar, ese es otro mandato. Amén. Pero no necesariamente se refiere a eso, hermano. Al decir que ustedes van a ser mis testigos, vas a dar testimonio de mí, o sea, de Dios, de Cristo. No es necesariamente ir y compartir, ¿verdad? Que Cristo es parte de, pero no necesariamente es eso. Porque ¿de qué sirve que yo vaya y grite a los cuatro vientos y predique y diga si mis hechos dicen todo lo contrario? Eso es verdad. Ahora es testigo. Entonces, cuando dice seré mis testigos, ¿a qué nos referimos o a qué se refiere la Biblia? ¿Alguien quiere decir? Dar testimonio de Jesús. Con nuestra vida, Amén. dar a que la gente vea que eres un hijo de Así Dios. es. Con tu forma de vivir y de ser, pues, en tu vida diaria. Amén. Eso es un testigo. Muy Sí, bien. hermano Jorge. Hermano, cuando Cristo nos salva de nuestros pecados, él dice que nos pone también el Espíritu. ¿Cómo podemos nosotros convencer a la gente de que está en pecado, de que Cristo salva, de que Cristo puede dar una nueva vida? Porque ¿qué dice? Aquí dice que convencerá al mundo de pecado. El Espíritu Santo. Amén. No, yo vamos a ver un texto. Si nosotros hablamos, pero si no somos guiados por el Espíritu de Dios, no vamos a, por más que hablen, no vamos a convencer a la gente. Definitivamente no. Y muchas veces dice, mire, vamos a leer un texto, me voy a adelantar en este texto. Mateo 5:16. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean que vuestras buenas obras, ¿y qué? Y glorifiquen a vuestro Padre. Con el propósito, ¿verdad? Que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así es, amén. Así alumbre vuestra luz. O sea, Cristo es la luz, Cristo no soy, yo soy la luz. Entonces, la palabra nos exhorta que así alumbre vuestra luz, para que la gente vea. Muchas veces, o en la mayoría de los casos, no se lo van a decir, Eso es verdad. pero la gente se da cuenta. Y yo sé que usted lo sabe, yo me he dado cuenta. Y aún personas que lo atacan, y uno, en el fondo, ellos saben, porque a mí me han dicho, no, pues qué bueno que encontraste ahí ¿cómo dice? Tu verdadero yo, tu camino y que no sé qué, pero el mío es otro y cosas así, ¿no? Pero la gente ve, pues, en el momento, pues como Jorge ha testificado a que su patrón y que él trata de hacer las cosas lo mejor que él puede. Eso es la manera de ser un testigo de Cristo, Así es, ¿verdad? De que nuestro testimonio Amén. hable de que somos discípulos de Jesús. Amén. Amén. La Biblia habla en muchos casos de que dice que los reconocían que eran cristianos, ¿sí? verdad, Señor. Por su manera de ser, por su manera de hablar. Aún a Pedro, aunque sabemos que él lo negó, pero él fue un lapso de debilidad, lo que haya sucedido con él. Pero la mujer le dijo, tú eres de los que andaba con él, le dijo, porque aún tu manera de hablar te delata. Sí, verdad que sí. Lo reconocí, digo, tú eres de... No, digo, yo no lo conozco, ¿verdad? Porque ya estaba profetizado y lo negó. Pero su manera de hablar lo delató a Pedro, ¿verdad?
no sé qué era lo que, su manera de hablar, ¿verdad? De Pedro que lo distinguió aquella mujer. Entonces, hermano, no es a veces sencillo, ¿verdad? Porque sí, estamos en un mundo hostil y a veces perdemos de vista por causa del estrés, de las prisas, de muchas cosas, ¿verdad? A veces vamos a prisa y del carro y ahí vamos, ¿verdad? Sí, como que hacemos unos semialtos y como que, ¿verdad? Entonces, hay que tener mucho cuidado o que llegamos a alguna dependencia, ser lo más educado que se pueda, de una forma, y no que estemos actuando ni fingiendo, sino siempre llevar el testimonio de Jesús, para poder ser testigos de Jesús, que no te algo diferente. Amén. Y la gente te pregunta y te dice, con razón. Ya cuando se enteran, dice, con razón, yo te notaba diferente. Y qué bueno es eso, ¿verdad? Eso es parte de... Y otra forma de ser testigo también le voy a decir qué es. Dice, así alumbre vuestra luz, ¿verdad? Para que ellos en un momento dado glorifiquen a Dios también. Que a veces no nos gusta. Porque, llegué a la casa muy cansado. Visitar una familia que esté pasando por algún luto, ¿verdad? Por algún ser querido que se les perdió, ¿verdad? Que murió. Entonces, en esos momentos de dolor, a la gente le gusta ir a donde está la fiesta, a donde está ¿verdad? Me van a invitar a comer, me van a dar, pero ¿quién va a ir a una casa que está de luto? No es muy atractivo, ¿verdad? Entonces, ahí es donde uno puede ir y entonces la gente nota esa diferencia. Oye, pero ¿por qué vienes si en estos momentos de dolor yo casi no lo conozco y viene a entrar? Entonces algo hay en él. O dicen, hay algo aquí que no es normal, ¿verdad? Sí. Como cuando vamos, por ejemplo, también ir a un centro de rehabilitación. Dicen, bueno, esta gente ni me conoce, o sea, ¿qué está haciendo aquí? Yo como, y les hemos dicho, ¿verdad? Los que hemos ido, Dios se preocupa por ustedes a través de nosotros. O sea, si estamos aquí, no es porque otra cosa sea, sino que Dios ha puesto en el corazón venir y eso es verdad, visitar a un enfermo en un hospital. Amén. Ser testigos. Amén. Nadie me gusta pues andar allí, ¿verdad? Nadie quiere, sí, ¿verdad? Los gritos ahí, los de lamento, de lloro. Así es, no ¿verdad? es Es verdad, hermano. no es muy atractivo ir a visitar a un enfermo, hermano. Pero esa es la forma que podemos ser testigos. Amén. Y dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. No atrás, porque no va a haber la luz. ¿Verdad? Delante de los hombres. Amén. Usted pueda alentar, visitar a lo mejor, no sé, a los presos también. ¿Verdad? Una persona que esté presa, yo sé que no los dejan entrar aquí, ya si no es familiar no los dejan entrar, pero si usted sabe que alguien tiene un familiar o algún conocido preso, pues decirle, oye, pues yo te acompaño. Así es. ¿Verdad? También a las familias, porque a veces uno sabe, ¿no? En la cuadra las personas más pobres, más necesitadas, ¿verdad? Y esa es una forma que no todo el mundo lo quiere hacer, ¿verdad? Pero ver al necesitado en tu barrio, en tu cuadra, también, ¿verdad? Y ayudarle, a llevarle algo. Así es. Muy importante también, ¿verdad? En la cuadra, o no necesariamente en la cuadra, pero que usted se entera que alguna persona está pasando necesidad y naturalmente, pues a la medida de su posibilidad y de su bolsillo, pues usted puede ayudar. Así es. ¿Verdad? Porque también eso de ser cristiano se manifiesta en esto. Sí, eso es verdad. No traigo nada aquí, hermano. Bueno, yo nunca he hecho dinero en la cartera, he perdido varios. No lo he hecho ahí. Pero sí, o sea, hay gente que esto no le gusta que el Espíritu de Dios se meta aquí. Y no estamos hablando, ¿verdad?, de que va a regalar lo que usted tiene. Y no. Sí, es verdad.
¿verdad? Pero a la medida de la posibilidad, a veces, ¿verdad? Con una moneda, con alguna ayuda, que Dios toque su corazón y ayude a una persona en necesidad, ¿verdad? Y yo sé que Dios no va a dejar eso, ¿verdad? Dice que Dios no es injusto. ¿Para qué? Para olvidar vuestra buena obra. Amén, amén. Entonces Dios recompensa, ¿verdad? Yo creo que es una de las maneras. Dice que si en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Amén. Hermano, yo Y eso quisiera, es en todas las áreas. Sí, hermano. disculpe, rápido un testimonio de una cosa que pasó en Venezuela. Cuando yo estaba allá trabajando, se nos atrasó en que nos pagaran, ¿no? Y yo estaba reuniendo un dinerito. Y entonces yo había ido a casa de una señora que era cristiana, que es cristiana, y ella tenía un hijo postrado minusválido, ¿no? Y entonces ella se estaba quejando y me decía, no vienen mis hijos, no tengo leche para Luis, que era el hijo, no tengo nada. Y yo me dije por dentro, ay Dios, yo me dije, no, en mí, ¿no? Sí. Digo, ay Señor, pero yo nada más tengo esto, no me solo, si se lo doy, yo estoy sola aquí sin mi familia, no puedo dárselo porque si no, vaya, entré en eso, ¿no? Pero yo dije, ay Señor, pero no puedo irme con esto de que se está quejando que no tiene comida. Yo no sé. Entonces yo dije, mira, Antonia, tome. Y la mujer se iluminó que me dijo, que Dios te triplique. No era nada lo que yo le di, era lo que yo estaba reuniendo porque no me habían pagado. Y entonces dice ella, que Dios te triplique esto que tú has hecho por mí. Y entonces, bueno, pudo salir de eso, hermano, y sí, vaya, no porque uno piense en que uno da para que Dios dé eso, pero sin darme cuenta, los 15 días, así fue. Una paciente me dijo, mira, mi esposo y yo queremos hacer un regalo, pero no queremos comprárselo, porque yo creo que es mejor dárselo el dinero, hermano, y fue más de lo que, porque no solo fue esa vez, después un señor vendió una herencia y me regaló dinero, y así yo dije, y yo me acordé, yo dije, ay, lo que me dijo la ancianita. Amén. Y de verdad, no porque a veces hay personas que, Sí, que no, dicen, no. voy a dar, pero para que me den. Sí, No. sí, hay un coro que canta que si doy un peso, Dios me da dos, ¿verdad? O sea, pues qué buen negocio, ¿no? Si yo doy un peso, Dios me da dos, pues qué suave, ¿no? Pero a mí me pasó eso, hermano, y en verdad Dios ve, ¿verdad? Dios ve y ayuda. No, es que es cierto, Dios recompensa, pero Él sabe cuándo, cómo y en dónde. Ajá, y hay hombres que venden el evangelio como que tienes que dar tu carro y Dios te va a dar uno mejor más adelante, ¿verdad? Y eso no es parte de la Biblia, ¿verdad? Algo iba a comentarles, ahorita que bajé, pero se me pasó. Gloria a Dios. Bien, vamos a... pues era a reafirmar eso, hermanos, de que cuando una persona está en necesidad, siempre es bueno, ¿verdad?, poder hacer algo por esta persona, ¿verdad? Y como usted dice, yo recibí algo. No, a veces caemos en una falsa humildad y hay que reconocerlo. Cuando Dios lo quiere bendecir a usted, hermano, reciba la bendición. Amén, amén. A mí una vez alguien me estaba dando algo. Y en realidad yo no necesitaba. Y yo, no, ¿cómo que, hermano? O sea, no, que tengas, que Dios me ha bendecido, tenga. No, hermano, pero es que yo no puedo cobrar por eso. Y así, y por dentro yo así como que casi, dámelo. Pero, o sea, entonces me dijo, y él me dijo, hermano, Dios me ha bendecido grandemente y tenga, yo lo quiero bendecir a usted, me dijo. Gloria a Dios. Entonces le dije, bueno, hermano, démelo. Amén. Ya lo recibí y pues fue de gran ayuda. Amén, ¿verdad? amén, sí. Pero a veces, ay, no, hermano, pues no, pero por dentro, ¿verdad? Entonces, no quiere decir que eso se pierda la humildad por eso, ¿verdad? Pero es cuando Dios desea bendecirla, pues, o alguien que llega, hermano, mire, le voy a regalar esta falda, yo compré dos y para la gloria de Dios, hermana, se la regalo. Amén. Ay, no, hermana, no me regale, ¿cómo creen? Usted necesita más. No, pero dámelo. ¿Verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con Amén, eso, hermano. amén. Vamos a concluir con este texto en Hechos 4:13. Gracias a Dios. Que es lo que hablábamos de Pedro, ¿se acuerdan? Así es. Amén. Aquí lo volvieron a reconocer.
¿Se acuerda la mujer que le dijo a un lado de un fuego? ¿Qué dice allí? 4:13. Dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, es el mismo Pedro, hermano, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo. ¿Alguien sabe lo que es el vulgo? Y es bíblico, está en el diccionario. Yo pensé que era les va a causar gracia, hermano, pero de ver, yo pensaba que esta palabra estaba inventada por el Chavo del Ocho, la chusma. O sea, y lo busqué yo en el diccionario, en internet, y dice que el vulgo es la clase de la chusma. La chusma, pues. Sí, la gente que está iletrada, que no sobresale en nada, pues. Esa es la chusma. Pero yo pensaba que era una palabra inventada por este comediante. Y no. O sea, existe esa palabra, pues, la chusma. Y así decía en el diccionario. ¿Cómo? Dice que el vulgo era la gente de la clase común, iletrada, que no sobresalen en nada. Eso es el vulgo. Entonces dice que ellos viendo a Pedro y a Juan, sabiendo que eran hombres sin letras, o sea que estaban iletrados, no que no sabían leer ni escribir, a lo mejor habían ido muy poco estudio, ¿verdad? Porque si no, no hubiera escrito las cartas Pedro, ¿verdad? Entonces sí sabía leer y escribir, pero no era una persona con doctorados como Pablo, ¿verdad? Que tenía muchos reconocimientos. Se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Ya en una ocasión a Pedro lo habían reconocido, ¿verdad? Digo, tú eres de los que estaban con Jesús. Así es, ¿verdad? Y él lo negó. Aquí lo vuelven a reconocer. Dice que la gente, ¿qué hacía cuando lo escuchaba hablar? Se asombraban, ¿no? Se maravillaban. O sea, maravillarse no era decir, ay, qué bonito. No, era como que, o sea, no lo puedo creer que hablen de esa manera. Y reconocían, dice, que habían estado con Jesús. Amén. Entonces, si usted pensaba que el ser cristiano o leer mucho la Biblia le va a restar a usted conocimiento, le va a restar sabiduría, pues estaba equivocado, ¿eh? La palabra de Dios es de las cosas que yo he visto, hermano. No he visto algo más grande que dé tanta fortaleza a una persona. Y le voy a decir algún estado que es en cualquier estado, pero cuando está en el borde de la muerte. Hasta los llamados ateos, ay, que Dios te bendiga y que Dios te ilumine. Ay, hay que pedirle mucho a Dios. ¿Por qué? Porque están ya en una situación de dolor, que ya se les está yendo el ser querido. Y no hay palabras que consuelen. Entonces llega una persona con conocimientos, ¿y de qué se toman, hermano? De la palabra de Dios. Amén. No, que Dios tiene el control, y aún cuando se mueren y que no creen, y que Dios lo tenga en su santa gloria, y vamos a traerle al cura y todo eso, a su manera. Porque la palabra de Dios tiene consuelo para nosotros. Amén. Es la que da consuelo. Así es. Y ellos, como decíamos, y me seréis testigos. Entonces la manera que nosotros podemos ser testigos de Jesús, aparte de hablar de Jesús, que no necesariamente, vuelvo y repito, que se refiere a eso. Ser testigo es en la manera de hablar, la manera de vestir, la manera de comportarse y la manera de actuar en ciertas circunstancias personales o del prójimo. Amén, amén. Amén. Eso es ser testigo de Jesús. Así es, amén. Porque ¿de qué sirve que yo a veces queremos? Ya vamos a concluir. 2 minutos más. ¿De qué sirve, hermano? Mucha gente, ay, que quiero profecía y quiero leer Apocalipsis y las revelaciones y días y noches metido ahí. Cuando, hermano, la palabra es las pequeñas cosas de la vida son las que marcan la diferencia, ¿verdad? Entonces a veces queremos comernos un filetote, ¿verdad?
de la palabra. Cuando Dios quiere, hey, se te están olvidando los rudimentos, se te están olvidando los principios, entonces a veces agarrar un vasito de leche, ¿verdad? Y tomársela, de la leche, no adulterada, de la leche. Los principios básicos, ¿verdad? Que como dice así el hombre, nuestra luz, delante de los hombres. ¿Para qué quiero profecías? Y que es parte, ¿verdad? Cuando ya somos maduros, para fortalecer nuestra vida espiritual. Pero también, hermano, a veces es bueno tomarse un vaso de leche, de la palabra. Amén. Lo básico, lo indispensable, ¿verdad? Visitar a un enfermo, llevarle algo a una persona que no tiene que comer, visitar a una persona en la cárcel, porque está en el centro, en un hospital. Eso es ser testigo de Jesús. Amén. Y ya que usted lo visita, entonces ahí sí, mire, Gloria a Dios. un tratadito y esto. Pero así es, amén. dice la palabra que y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu. Amén. Y me seréis testigos. Amén, amén. Hasta entonces vamos a poder ser testigos de Cristo. Amén, amén. Amén.